A veces, sin darte cuenta, empiezas a vivir con una sensación extraña. No es dolor físico, no es algo que puedas señalar con el dedo. Es algo que aparece cuando te despiertas por la mañana sin energía, como si hubieras dormido pero no descansado. Algo que se nota cuando te sorprendes suspirando mucho, cuando tu cabeza está llena pero no sabes exactamente de qué. Algo que te acompaña cuando te sientes confundido, agotado o cuando te cuesta mantener la atención en cosas simples. Y aunque no te lo digas en voz alta, una parte de ti sabe que algo no va bien, que tu mente está tratando de decirte algo, de avisarte, de protegerte, pero tú sigues avanzando como si fuera normal. Te puede pasar cuando abres los ojos y lo primero que haces es revisar el teléfono, buscando notificaciones, mensajes o correos que quizá ni quieres leer. Te puede pasar cuando sientes que no puedes detenerte, porque si te detienes, aparece un vacío o una incomodidad que no sabes cómo gestionar, o cuando vas por la vida en piloto automático sin darte cuenta de que cada día estás un poquito más tenso, un poquito más cansado, un poquito más irritable. Muchas personas viven así durante meses, incluso años, pensando que es estrés de la vida, que es normal sentirse ansioso todo el tiempo, que es normal perder la concentración, que es normal estar corriendo siempre de un lado a otro. Pero la verdad es que no lo es. Lo que ocurre es que tu mente está intentando llamarte la atención y cuando la mente pide ayuda, no siempre lo hace con palabras, lo hace con sensaciones, con síntomas sutiles, con pequeñas señales que, si ignoras durante demasiado tiempo, se van intensificando. Quizás has notado que últimamente todo te cuesta más, te cuesta iniciar el día, te cuesta concentrarte, te cuesta tomar decisiones simples. Quizá tienes la sensación constante de que no llegas a nada, aunque haces tanto, o te descubres irritándote por detalles mínimos, o llorando sin una razón clara, o sintiendo que por las noches tu cabeza no se apaga, que empieza a recordar cosas, a anticipar otras, a imaginar escenarios que te dejan en tensión. Es muy humano que pase esto. No significa que estés fallando. Significa que tu sistema emocional lleva demasiado tiempo acumulando más carga de la que puede sostener. Y cuando la amígdala, la parte del cerebro encargada de detectar peligro, se mantiene hiperactiva durante mucho tiempo, comienza a enviar señales a todo el cuerpo, ese nudo en el estómago, esa presión en el pecho, esa sensación de que tienes que estar alerta aunque no haya ninguna amenaza real, esa incapacidad para disfrutar. Todo eso es la forma en que tu mente te dice no puedo más, necesito que me escuches. El problema es que solemos ignorar estas señales, las tapamos con ocupaciones, con pantallas, con comida, con trabajo excesivo, con distracciones. Creemos que si seguimos moviéndonos no tendremos que enfrentar lo que sentimos, pero la mente no se rinde. Cuando necesita ser escuchada, insiste, y si no le prestas atención en voz baja, sube el volumen. Lo hace con ansiedad, con cansancio extremo, con insomnio, con irritabilidad, con tristeza que no entiendes. No lo hace para castigarte, lo hace para protegerte. Tu mente no quiere destruirte, quiere ayudarte, quiere evitar que te rompas por dentro. Quiere que pares un momento para ver qué está pasando. Y la razón por la que esto importa tanto es que, si no escuchas estas señales, tu sistema nervioso entra en un estado de supervivencia constante. Tu cerebro empieza a funcionar como si estuvieras en peligro real, y cuando el cerebro cree que hay un peligro, lo primero que sacrifica es la capacidad de pensar con claridad. Reduce tu creatividad, tu memoria, tu calma, y lo más importante, reduce tu capacidad de sentirte bien contigo mismo. Por eso es tan importante reconocer lo que está pasando dentro de ti, porque si no lo haces, puedes pasar años funcionando en modo alerta, años sin darte cuenta de que estás agotado emocionalmente, años creyendo que eres tú quien está mal cuando en realidad es tu sistema nervioso tratando de recuperarse como puede. Y esa lucha interna, esa sensación de no entenderte, de no reconocerte, es profundamente dolorosa. Hoy quiero hablarte exactamente de eso, de cómo la mente pide ayuda, aunque tú no sepas interpretarlo, de por qué ignorar estas señales te lleva a más ansiedad, más estrés, más agotamiento, y de cómo puedes empezar a escuchar poco a poco lo que tu interior intenta decirte. No desde la exigencia, no desde la culpa, sino desde la compasión, porque la verdad es que no estás solo en esto. Muchísimas personas sienten esta misma confusión, estar cansados y no saber por qué, estar tristes sin motivo claro, estar tensos incluso en momentos tranquilos.
Lo que cambia la vida no es eliminar todo el estrés, sino aprender a escuchar. Aprender a entender tus emociones, aprender a tratarte con un poco más de amabilidad. Y el primer paso es reconocer que lo que sientes tiene un origen, que no estás inventando nada, que no estás exagerando, que tu cuerpo y tu mente se comunican constantemente contigo y que cuando el ruido interno crece es porque llevan demasiado tiempo en silencio. En esta conversación vamos a adentrarnos en lo que hay detrás de esas señales silenciosas. Vamos a entender por qué la mente llega a un punto en el que grita. Y sobre todo, vamos a ver cómo puedes empezar a cuidarte desde un lugar más humano y más suave. A veces me preguntas sin decirlo con palabras, ¿por qué tu mente reacciona así? ¿Por qué se activa tanto ante pequeñas cosas? ¿Por qué te cuesta soltar? ¿Por qué un mensaje sin responder te inquieta más de lo que debería? Y la respuesta casi siempre está en cómo tu cerebro ha aprendido a sobrevivir. No a vivir, sino a sobrevivir. Cuando has pasado tiempo sintiendo que no puedes fallar, que tienes que demostrar, que debes estar alerta, el sistema límbico se acostumbra a funcionar como si el mundo fuera poco predecible. La amígdala se vuelve rápida, hipervigilante, detecta amenazas donde no las hay. Y no es culpa tuya. Es un reflejo condicionado, una memoria emocional que se creó porque en algún momento necesitaste ese modo de alerta para no sentirte vulnerable. Tal vez fue una etapa en la que te exigieron demasiado. Quizá creciste tratando de no molestar, de no generar conflictos, de adaptarte para que no te faltara cariño. O quizás viviste silenciosamente situaciones que te hicieron pensar que tenías que estar atento todo el tiempo, porque si te relajabas, algo malo podía pasar. Aunque hoy tu vida sea diferente, el cerebro no lo sabe de inmediato. Sigue funcionando con patrones antiguos como un sistema nervioso que aprendió a tensarse para sobrevivir. Por eso hay noches en las que no puedes dormir bien. Tu cuerpo está en la cama, pero tu mente sigue en guardia. La rumiación nocturna no aparece porque sí. Surge cuando el día ha sido demasiado demandante o cuando has ignorado señales internas durante mucho tiempo. El cerebro aprovecha el silencio para procesar lo que no tuvo espacio durante el día, y como está saturado, lo hace de forma insistente, sin filtro, como si necesitara expulsarlo todo de golpe. No lo hace para castigarte, lo hace porque no sabe otra manera. A veces, mientras hablo con personas que viven agotadas emocionalmente, noto que lo que más las cansa no es el trabajo ni las responsabilidades, sino la autoexigencia constante. Esa voz interna que dice tengo que, debería. No puedo fallar. Esa exigencia activa el circuito del cortisol y apaga la parte del cerebro encargada de tomar decisiones con calma. La corteza prefrontal, que es la zona más racional y reflexiva, queda como en segundo plano, casi sin espacio para funcionar. Y cuando eso ocurre, empiezas a actuar desde el miedo, desde la urgencia, desde el piloto automático. Hay días en los que sientes que no puedes más, pero aún así te levantas, te duchas, trabajas, respondes mensajes, haces lo que se espera de ti, y desde fuera parece que todo está bien. Sin embargo, por dentro se está acumulando una mezcla de cansancio emocional, frustración y desconexión. Tu sistema de recompensa, el que depende de la dopamina, deja de responder igual. Nada te entusiasma demasiado, nada te calma del todo. Es como si la vida se sintiera pálida. No es depresión, necesariamente, a veces es simplemente agotamiento prolongado, el cuerpo diciendo ya no puedo sostener este ritmo. Te puede pasar que a mitad del día sientas un vacío raro, una sensación de no saber exactamente qué te pasa. Esto ocurre cuando llevas mucho tiempo priorizando lo urgente por encima de lo importante. La mente empieza a mandar pequeños avisos, dificultad para concentrarte, irritabilidad inesperada, olvidos, pensamientos que dan vueltas sin llegar a nada. Son señales tempranas de saturación mental. El problema es que solemos interpretarlas como fallos personales. Creemos que es falta de fuerza, de disciplina o de actitud, y entonces te exiges más, aprietas más, te presionas más. El sistema nervioso no necesita más presión, necesita espacio. Pero cuando has vivido durante años en modo alerta, es lógico que no sepas cómo crear ese espacio. Tu cuerpo no te lo enseñó, porque nadie se lo enseñó a él. Piensa en algo sencillo. Cuando esperas un mensaje que no llega, ¿qué ocurre dentro de ti? Puede que sientas un pequeño nudo en el estómago o una incomodidad sutil. Ese momento, que parece insignificante, activa un mecanismo profundo, el miedo a ser ignorado, a no ser importante, a que algo salga mal. No es el mensaje en sí, es la historia emocional que tu cerebro asocia a silencio.
Es una herida antigua que aún no sabe que tu vida ya no está en peligro. También puede que, en el trabajo, intentes hacerlo todo perfecto para evitar errores, porque equivocarte te genera una angustia desproporcionada. No porque seas exagerado, sino porque tu cerebro aprendió que equivocarse tenía consecuencias emocionales, quizá críticas, quizá rechazo, quizá tensión. Esas experiencias dejan huellas en el sistema nervioso. No se borran con voluntad, se desactivan con calma, tiempo y cuidado. Y ahí está la parte más profunda de todo esto. La mente no te pide ayuda con palabras grandes. Te la pide con pequeños detalles que sueles ignorar, con la apatía, con la inquietud, con la sensación de vivir desde el esfuerzo, con el cansancio que aparece incluso después de dormir, con esa pregunta silenciosa que a veces surge por dentro: ¿hasta cuándo voy a seguir así? Y si estás aquí escuchando esto, es porque una parte de ti sabe que algo tiene que cambiar, no desde la urgencia, no desde la culpa, sino desde la comprensión de que este estado no es sostenible, no porque seas débil, sino porque eres humano y el cuerpo no puede vivir eternamente en alerta. Tu mente te está mostrando lo que necesita, aunque aún no conozcas su lenguaje, y en realidad ese es el primer paso hacia la calma: aprender a escucharte sin miedo, sin juicio, sin prisa. A veces, cuando llevas demasiado tiempo en este modo de supervivencia, empiezas a creer que eres tu el problema. Te convences de que eres alguien difícil, alguien débil, alguien que no debería sentir tanto. Empiezas a esconder tus emociones, incluso de ti mismo, porque te da miedo que salgan a la superficie. Y lo curioso es que esa autoexigencia silenciosa, ese no debería sentir esto, es uno de los patrones que más agotan al cerebro. El sistema límbico interpreta esa negación como una señal de peligro. No se siente comprendido, no se siente acompañado. Entonces intensifica las alarmas internas. La amígdala aumenta su actividad, el cortisol sube poco a poco y tu cerebro comienza a funcionar como si llevaras una mochila emocional que nunca te quitas. Vas al trabajo con ella, vuelves a casa con ella, te acuestas y sigue allí, y sin darte cuenta empiezas a vivir desde un estado de tensión constante que ya consideras normal. En este punto aparece un patrón muy habitual: empiezas a desconectarte de ti para poder seguir funcionando. Te dices que estás bien, que solo estás cansado, que todo el mundo vive con estrés, que no pasa nada por sentir un nudo en el estómago cada mañana. Y ese autoengaño sutil crea una fractura interna. Una parte de ti sabe que algo no va bien, pero otra parte teme que si te detienes a escucharlo todo pueda derrumbarse. Así que eliges seguir adelante sin mirar demasiado dentro. El problema es que el cuerpo siempre registra lo que la mente intenta ignorar. Esa tensión se acumula en los músculos, en la respiración, en la forma en que duermes. Empiezas a tener noches en las que te despiertas sin saber por qué, o pasas horas dando vueltas en la cama pensando en conversaciones que no existieron o en problemas que aún no han ocurrido. La rumiación nocturna es uno de los primeros signos de que la mente necesita que pares. Pero en lugar de escucharlo, a veces lo interpretas como una señal de que deberías esforzarte más, ser más fuerte, preocuparte menos, y eso crea un ciclo que desgasta más de lo que imaginas. Tu cerebro, cuando no se siente escuchado, crea soluciones improvisadas que a corto plazo parecen funcionar, pero a largo plazo te alejan de ti. Quizá te distraes constantemente con el móvil para evitar pensar. Quizá trabajas más horas de las necesarias para no sentir el vacío. Quizá te vuelves hiperresponsable cargando con lo que nadie te pide, porque el control te da una sensación de estabilidad interna. O quizás te alejes emocionalmente de las personas que te quieren, no porque no las necesites, sino porque sientes que no tienes energía para explicar lo que te pasa. Estos patrones invisibles se forman poco a poco, de manera casi imperceptible. No aparecen de un día para otro. Nacen de pequeñas renuncias, de emociones que no expresas, de días en los que decides calarte para no molestar, de noches en las que te dices que mañana será diferente pero mañana se siente igual. Y cuando ese ciclo se repite semana tras semana, tu mente empieza a hablar más alto. Te envía señales en forma de ansiedad repentina, irritabilidad, apatía o esa sensación rara de estar presente físicamente pero ausente por dentro. En la consulta veo algo muy común: personas que creen que están fallando porque no logran ser como antes, y lo que suelo decirles es algo sencillo: no estás fallando.
Estás cansado. Tu sistema nervioso lleva demasiado tiempo pidiendo un descanso que no llega. La falta de energía no es debilidad, es un mecanismo de protección. Es el modo en que el cerebro dice: necesito que pares, necesito que me escuches. Cuando ignoras esas señales, el cerebro entra en un estado de hiperalerta. Tu amígdala empieza a reaccionar incluso ante estímulos pequeños. Situaciones cotidianas como un mensaje que tarda en llegar, una mirada que interpretas como crítica o un comentario inocente pueden despertar una respuesta emocional exagerada, no porque seas sensible en exceso, sino porque llevas meses, quizá años, sosteniendo una carga que no estaba diseñada para sostenerse en silencio. Y aquí aparece otro patrón profundo. La mente empieza a crear historias internas que te hacen sentir aún peor. Te convence de que no eres suficiente, de que no haces lo correcto, de que decepcionas a los demás. La autoestima se vuelve frágil, no por falta de valor, sino por exceso de desgaste. La voz crítica interna se vuelve más fuerte, más insistente, y cuanto menos te escuchas, más poder adquiere esa voz. Con el tiempo, este ciclo crea una especie de agotamiento emocional que no siempre se ve desde fuera. Sigues cumpliendo, sigues trabajando, sigues respondiendo mensajes, sigues haciendo lo que toca. Desde fuera pareces funcional, pero por dentro sientes que algo se va apagando. Como si estuvieras viviendo en automático, con la sensación de que nada te llena del todo, de que el mundo se ha vuelto un poco más opaco, un poco más distante. Es importante entender que este estado no aparece por casualidad, es la consecuencia lógica de una mente que ha tenido que defenderte durante demasiado tiempo sin ser escuchada. El cerebro, cuando no encuentra un espacio para descansar, para procesar, para sentirse seguro, entra en un modo de supervivencia emocional que te aleja de tu esencia. No lo hace por maldad ni por error, lo hace para protegerte, pero esa protección, cuando se prolonga, termina convirtiéndose en un muro interno. Y quizá esta sea una de las razones por las que últimamente te cuesta disfrutar de las cosas pequeñas. Antes te emocionaba un plan sencillo, una conversación tranquila, una tarde sin compromisos. Ahora necesitas más estímulo para sentir algo, o simplemente no sientes la misma conexión. Eso sucede cuando el sistema de recompensa, asociado a la dopamina, se ha saturado de estrés. No es que hayas perdido la capacidad de disfrutar, es que tu cerebro está ocupado tratando de mantenerte a salvo y no tiene energía para mucho más. Todo este entramado de emociones, patrones y mecanismos de defensa no significa que estés roto. Significa que tu mente lleva tiempo tratando de decirte algo que no has podido escuchar. Y ahora, en este punto del proceso, quizá ya empiezas a reconocerlo. Sientes una intuición interna que te dice que algo necesita cambiar. No un cambio radical, no una revolución interna, solo un gesto de atención, una pausa, un momento de honestidad contigo mismo. En la próxima parte, quiero acompañarte a comprender cómo empezar a salir de este ciclo sin presión, sin exigencias y sin prisa. Tu mente no necesita soluciones rápidas. Necesita calma, presencia y un camino que puedas transitar con suavidad. A veces la mente herida no sabe pedir ayuda con palabras, así que utiliza sensaciones, te quita el sueño, te llena de pensamientos repetitivos, te hace dudar de ti, te roba el apetito o te lo aumenta, te desconecta de lo que antes te gustaba. No lo hace para castigarte, sino para detenerte un momento y obligarte a mirar dentro. Y esto es algo que cuesta mucho aceptar, porque preferimos seguir funcionando, seguir cumpliendo, seguir mostrando una apariencia de normalidad. Pero llega un punto en el que el cuerpo y el cerebro ya no pueden sostener más, y ese es el instante en el que solemos tener dos opciones: seguir ignorando las señales o empezar a escuchar con suavidad. Cuando empiezas a mirar tu vida con un poco más de compasión, descubres que no todo es culpa tuya. Muchas de tus reacciones vienen de un sistema nervioso agotado, de un cerebro que ha pasado demasiado tiempo en alerta, de una historia que quizá no ha sido atendida. No se trata de que seas débil, se trata de que eres humano. Y cuando un ser humano acumula estrés, miedo o inseguridad, expectativas y un ritmo de vida que no respeta sus límites, la mente empieza a pedir auxilio.
Ese auxilio no es un desastre, es una oportunidad. El camino de sanación no empieza cambiando hábitos perfectos, ni obligándote a pensar en positivo, ni reprimiendo las emociones que te duelen. Empieza con algo mucho más pequeño y a la vez más profundo, reconocer con honestidad cómo estás. Decirte a ti mismo: estoy cansado, estoy triste, estoy perdido, estoy saturado, y permitirte sentirlo sin juicio. Ese gesto tan sencillo libera una enorme tensión interna porque tu cerebro deja de luchar contra lo que ocurre y empieza a comprenderlo. Cuando reconoces tu estado real, el sistema nervioso baja un poco su guardia. La amígdala entiende que no hay amenaza inmediata. El cortisol empieza a disminuir y surge un pequeño espacio interior, muy delicado, que te permite pensar con más claridad. Desde ese espacio puedes empezar a elegir pasos pequeños, no grandes transformaciones. Por ejemplo, darte 5 minutos de silencio antes de dormir para permitir que tu mente procese el día sin castigarte, o darte permiso para no responder a todo el mundo de inmediato, o dejar el teléfono lejos durante la cena, o sentarte un instante por la mañana y notar cómo respiras. Son gestos mínimos, pero enseñan a tu cerebro algo esencial: que ya no estás viviendo en modo supervivencia. La calma interior no aparece de repente. Es una construcción lenta, como si el cerebro tuviera que recordar algo que en algún momento olvidó, la sensación de seguridad. Y esa seguridad no llega solo por tener la vida ordenada. Llega cuando tú estás presente contigo, cuando te escuchas sin prisas, cuando notas que algo te duele y no lo escondes bajo una capa de ocupaciones. Cuando decides descansar sin sentir culpa. Ahí empieza una relación nueva contigo, una relación donde ya no eres un enemigo interno al que corregir, sino alguien a quien cuidar. Y al cuidar tu mente, también cambian tus decisiones. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la serenidad. Ya no te presionas hasta romperte, sino que aprendes a regular tu energía. El sistema límbico deja de estar saturado y el prefrontal recupera la capacidad de pensar de forma más estable. Eso se siente como claridad, como un poco más de espacio, como la capacidad de decir no cuando algo te sobrepasa y sí cuando algo te hace bien. Ese es el comienzo real de la sanación. No pienses en este proceso como algo que tienes que dominar. No es un proyecto, ni un reto, ni un cambio radical. Es un regreso hacia ti, un regreso lento, amable y profundamente humano. En este regreso habrá días en los que avances y días en los que retrocedas. Habrá momentos de lucidez y momentos de confusión. Y todo forma parte del proceso. La mente no sana en línea recta. Sana como puede, a su propio ritmo, cuando siente que no la estás forzando. Permítete tener un día más suave. Permítete no exigirte tanto. Permítete sentir sin huir. Ese permiso es un acto de confianza en tu propio cerebro, que tiene una capacidad inmensa de reorganización. La plasticidad cerebral no es una teoría técnica, es una promesa. Tu mente puede aprender a vivir de otra forma, aunque hoy no lo sientas posible. Y mientras avanzas, recuerda algo esencial: no tienes que arreglar toda tu vida hoy. La mente aprende poco a poco. Cada día puedes recuperar una parte de tu calma. No estás roto ni rota, tu cerebro intenta protegerte. La tranquilidad es una habilidad y estás aprendiendo a desarrollarla con cada pequeño gesto de cuidado.